Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir empezando para que no haya que hacer como ayer y cancelar todos los talleres. Hoy el día versa sobre la fractura de acetábulo de forma más específica. Tanto en el bloque inicial como en el segundo iremos caracterizando los diferentes tipos de fracturas. Y nada, sin más, ya vamos a comenzar. El doctor Montero va a comenzar hablando sobre radiología y clasificación de las fracturas de acetábulo. Y nada, comenzamos. A Beán y Guillermo por invitarnos a nuestra unidad de cadera de Santiago y bueno, no podía empezar una charla pues hablando de acetábulo sin ver la clasificación, evidentemente, de Tornel, que más o menos todos conocéis. Y bueno, para poder llegar a saber lo que vamos a manejar o tratar el paciente que tenemos delante, aunque contamos actualmente con pruebas como nos permiten imágenes incluso 3D para poder llegar a estas clasificaciones, no tenemos que olvidar que la imagen radiográfica es nuestro abordaje inicial al paciente que entra por urgencias y el que nos debe dar una idea del paciente con el cual nos enfrentamos. Eso a veces no es una tarea fácil, es una tarea un poco de rastreador, de ver aquello que tenemos que ver en las imágenes radiográficas. Es decir, la placa no hay que mirarla de manera general, global, sino hay que mirarla con detalle. Dos pinceladas, ya todos, es conocido de todos, la consideración del acetábulo como un componente, un elemento compuesto por dos columnas, una anterior de mayor longitud y una posterior, y ese acetábulo a su vez está formado por unas paredes y un techo. Reconozco que cuando era residente a veces me costaba trabajo manejar las palabras columnas, paredes, muros, y me hacía un poco lío. Entonces, bueno, yo creo que columnas, los elementos principales que conforman el acetábulo, la pelvis, la exterior, y paredes es el nombre que voy a utilizar a la hora de hablar de los bordes acetabulares, que cada uno de ellos forman parte de alguna de las columnas. Esto es un poquito lo que acabo de comentar. Hablamos de columna anterior, columna posterior, y a su vez en el acetábulo hablamos de paredes anterior y posterior, un suelo y un techo. Radiográficamente, un paciente que nos entra por urgencias tiene siempre como mínimo esta proyección, una proyección antero-posterior realizada con el paciente de cúbito supino, con discreta rotación interna en torno a los 15 grados de ambos pies, y nos permite ver pues, una serie de referencias, que son hasta 6, que nos pueden ayudar, como veremos después, a poder saber qué tipo de fractura acetabular vamos a abordar o con la cual nos vamos a enfrentar. Estas líneas son la línea iliopectínea, la línea ilioisquiática, la lágrima de Keller, el techo acetabular, la pared anterior y la pared posterior. La línea iliopectínea, sin duda, es uno de los elementos más importantes, como veremos después, a la hora de manejar algún algoritmo, a la hora de clasificar nuestra fractura, y se encuentra, conforma el borde pélvico más medial que veis ahí, es la porción más medial y anterior del hueso innominado. Y esta nos representa más o menos 3/4 de la parte medial de la columna anterior. Cualquier disrupción de esta nos sugerirá que hay una lesión precisamente en esa columna anterior, como podéis ver en esa imagen. Siempre es interesante en la radiografía que abordamos tener buena visión de ambas caderas y con un estudio radiográfico de buena calidad. La línea ilioisquiática, otro de los elementos importantes que nos ayuda también a clasificar, después, como veréis, la fractura, comienza en el margen medial de la ala ilíaca y se extiende a lo largo del borde interno del isquion hasta llegar a la tuberosidad isquiática. ¿Vale? Es la parte pues más posterior del acetábulo. ¿Vale? Mientras que la otra era la anterior, esta es la posterior. También, igual que la otra, en este caso, representa los 2 tercios distales, es decir, el tercio medio y el tercio distal, de la columna posterior. Su disrupción comparada con la contralateral nos hará pensar en la posibilidad de la existencia de una lesión sobre la columna posterior. A veces
tanto la línea isquiática como la línea iliopectina en su parte más proximal son coincidentes y a veces puede haber dudas en cuanto al patrón de fractura al cual nos podemos enfrentar. La tercera línea es la línea referente a la pared posterior. Es la línea más lateral de todas las que tomamos referencia a la hora de ver la radiografía anteroposterior y se visualiza, bueno, pues comenzando a nivel del cara más lateral del techo radiológico, pasando por el surco subcotiloideo y llegando a la tuberosidad, a la zona más inferior de la tuberosidad isquiática. Su morfología es más o menos un poquito en forma de S, con una pequeña curva orientada hacia medial y bueno, es el elemento que en algunas ocasiones, sobre todo si nos enfrentamos a un paciente que tenga una retroversión, pues puede variar un poquito su trayecto formando el famoso signo, bueno, conocido signo que seguramente ya habréis oído hablar, los resis, del signo del cruce. También, cuando comparamos con la radiografía de la cadera sana, bueno, pues la línea de la pared posterior es el borde más lateral del acetábulo y representa la pared posterior del acetábulo. Su dilución, pues también nos debe hacer sospechar en una lesión de esta pared. El quinto elemento es la pared anterior. Suele estar medial a la pared posterior. También su dirección desde la cara lateral superior del techo radiológico, y se extiende hasta el borde superior del agujero del obturador. ¿Vale? En la literatura, bueno, pues si a los clásicos Judet y Letournel, la clasificación realmente es de Judet y Letournel, hablan muchas veces de la línea acetábulo-obturador en lugar de hablar de la línea de la pared anterior. Y esta línea corresponde cuando hay una lesión, pues corresponde a una lesión de la pared pues anterior, ¿vale? Y su dilución y su comparación con la contralateral pues nos hace sospechar pues, en un patrón pues eso, de este tipo, que según haya alteración de las otras líneas puede ser simple o combinado. Y por último, la imagen del techo. El techo es una línea producida por un ACD que influye transversalmente y realmente lo único que nos permite esa línea, la que representa, es una pequeña área de en torno a 3 milímetros en la zona superior, que es la zona más alta, y realmente es una simple línea radiográfica. Entonces, bueno, esto condiciona un poquito la información que esto nos puede dar. Si bien es cierto que sí que nos permite saber en qué medida está afectada la zona de carga, sin poder definir o sin poder ayudar a definir cuál es su extensión. Entonces, nos da datos, pero datos un poquito limitados. La lágrima de Keller, que se me había pasado, pues es el otro elemento, corresponde a la parte más lateral y medial del acetábulo, y su parte más distal pues tiene límite en el agujero, en el canal obturador. Se crea por la superposición de imágenes del cuerno anterior y posterior de la superficie articular y cuando presenta afectación de la misma, pues representa una lesión de la lámina cuadrilátera. Como siempre, comparamos con contralateral y ver que la morfología de esa línea se altera o no. Y un elemento interesante, no aplicable en todos los patrones de fractura, sobre todo en los que son a veces de pared posterior, hay problemas para su valoración, es lo que es el ángulo del arco del techo. Nos ayuda a valorar en qué medida esa lesión es estable o inestable. Habitualmente se considera estable si la línea de fractura es por fuera de la cúpula del acetábulo, que soporta el peso, si tenemos más superficie de carga, más estable, y viene un poquito definido por la angulación que presenta. Angulaciones menores a 45 grados, se supone que son lesiones más inestables, como veis esta que tenemos aquí en el ejemplo. Y siempre es importante, como dice el príncipe Guillermo, no tener una sola proyección, porque se pueden malinterpretar los signos, y en este caso, pues es interesante tener tres, ¿vale? Las tres que se suelen utilizar habitualmente vienen un poquito condicionadas por este hecho, la anatomía de la hemipelvis,
la relación del ala con respecto a la fosa ilíaca es en torno a 90 grados en relación con el agujero obturador. Eso hace que no todas las radiografías en cualquier plano nos permitan ver exactamente igual las dos estructuras. Es por ello que las vistas oblicuas del hemipelvis, un poquito las propuestas por Judith, son la base para las radiografías adicionales en los dos planos perpendiculares. La radiografía tanto alar como la radiografía obturatriz. La radiografía alar lo que nos va a permitir ver pues de manera perfecta una presentación completa de lo que es el ala ilíaca. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues rotando inclinando la cadera contralateral, la que teóricamente está sana, en torno a 45 grados. La patológica estaría apoyada sobre la mesa y al rotar lo que hacemos es una presentación completa de este ala sacra. ¿Y qué nos permite ver? Bueno, pues nos permite ver varias cosas. Nos permite ver el borde posterior del hueso ilíaco y la columna posterior con sus 4 elementos, las espinas, la escotadura, la espina isquiática y la tuberosidad. Nos permite ver el borde anterior acetabular, ¿vale? Y nos permite ver, bueno, también el ala ilíaca en todo su perfil, con todas sus alteraciones que puede existir o no a nivel de este ala. Esto es un poquito lo que vemos en la zona más medial de la radiografía alar y proyección ilíaca oblicua, si lo preferís. Nos corresponde a lo que sería la columna posterior, y en la zona más lateral pues tendríamos lo que correspondería al borde acetabular anterior, que correspondería a la pared anterior del acetábulo. Y en la zona superior tendríamos, bueno, pues delimitado todo lo que es la cresta ilíaca, y tendríamos que revisar un poquito si hay alguna imagen de discontinuidad o no, buscando posibles lesiones de la misma. Es interesante, siempre que hacemos la alar de un lado, nos saldría, si la radiografía es completa de la pelvis, veríamos lo que sería similar a la obturatriz del lado contralateral. Si vamos a hacer alar y obturatriz, esto es lo que podremos a veces obtener. Podemos obtener imágenes de ambas caderas con las mismas proyecciones, y nos permite muchas veces hacer lo que es aconsejable, de hacer una comparación entre el lado sano y el lado enfermo para, bueno, descartar y tener mejor un patrón con el cual poder comparar y ver imágenes que se nos puedan pasar desapercibidas. Esto es lo que vemos en la pared posterior. Esto sería un paciente, lo que veríamos en la columna posterior, dije pared antes, mal dicho, columna posterior, esto sería la pared anterior, y esto sería una imagen de la ala ilíaca con su disrupción correspondiente en relación al patrón de fractura que este paciente presenta. La proyección de alar también nos permite en unas ocasiones ver algunos signos radiográficos, como es este, el signo de la gaviota, ¿vale?, que representa la impactación a nivel del techo superomedial, visto en esta proyección, y si se aprecia, pues es patognomónico de fracturas de la pared posterior. No siempre se aprecia, incluso en este tipo de fracturas, aunque la mayoría de las fracturas suelen ser en la región superomedial, veis que no siempre, hasta un 70% de signos de la gaviota se pueden apreciar en este tipo de fracturas, es decir, que hay algunos pacientes que, pese a tener una fractura de esta región, no presenten este signo, es decir, que es un poquito inconstante dependiendo de cuál sea la zona que esté impactada en el techo. La otra radiografía es la obturatriz. Lo que conseguimos es una imagen, una posición es diferente a lo que hacíamos antes. La que elevamos en este caso es la enferma, y tenemos que, para que sea de una buena calidad, la imagen tiene que ser una imagen prácticamente plana de lo que es el ala, con un agujero obturador en su tamaño de mayores dimensiones. La imagen más adecuada suele tener superpuesta la espina ilíaca anterosuperior con la espina ilíaca posterior-superior, haciendo esa imagen que más o menos veis aquí en el lateral. Y esta proyección nos permite, pues, valorar en la zona más medial, pues, el borde pélvico, que correspondería a la columna anterior, el borde posterior del acetábulo, el agujero obturador, y también nos permite ver el techo acetabular. La dilución del
del mismo, ¿vale? Pues nos va a revelar la revelación sobre todo de la línea que sería más medial, va a revelar una afectación de la columna anterior y o la pared anterior. Puede ocurrir también una lesión de una fractura de tipo transverso. La pared posterior pues nos va a revelar una disrupción, nos va a mostrar, como decíamos antes, una afectación de la columna posterior de la pared posterior. Y las lesiones a nivel de la disrupción a nivel del agujero obturador nos mostrará la afectación de cualquiera de las dos columnas o incluso a veces de ambas. Algunos signos que también podemos ver en esta proyección, la obturatriz, es el signo de la espuela, no visible muchas veces en la radiografía antero-posterior, donde se ve una superposición ahí de imágenes, pero a la hora de hacer la radiografía obturatriz, pues vemos una imagen como una gran pincho, una gran espuela, en la zona más lateral que corresponde a este signo y que muchas veces lo que indica es una afectación de ambas columnas. Bien, estas proyecciones, aun con todo, las proyecciones de Udet tienen cierta utilidad en el diagnóstico, pero realmente su valor más importante se le da sobre todo en el manejo intraoperatorio a la hora de hacer una buena reducción y a la hora de poder poner nuestro material de osteosíntesis, más que muchas veces en el diagnóstico, como después veremos en el algoritmo que vamos a utilizar de manejo. Pero evidentemente hoy por hoy el patrón oro es esta prueba, es el TAC, ¿vale? Es una prueba que, sobre todo en sus imágenes 3D, pues nos ha revolucionado nuestra visión. Aquellos que disponemos de cierta no capacidad 3D, pues esto nos lo ha venido a dar. Aquellos cirujanos que sí cuentan con ella, esa posibilidad de pasar un 2D en su cabeza a un 3D, pues evidentemente no se han visto tan beneficiados. Pues es una prueba muy útil, es una prueba para no ver una sola imagen, hay que ver imágenes en todos planos, como veremos después a posteriori. A veces la imagen múltiple en varios niveles nos permite definir un patrón frente a otro, nos permite hacer una buena orientación del patrón de fractura, siempre que marquemos unas líneas de referencia por las cuales habitualmente suelen discurrir las fracturas. Las fracturas transversales suelen ir de delante a atrás, otras adelante, y las fracturas de las columnas de medial a lateral. Bueno, esto es un poquito lo que comentamos. Aquellas fracturas que van a ocurrir a nivel de las paredes son un poquito más laterales y perpendiculares y paralelas, a lo que es la línea del componente transversal. Nos permite definir un poquito el tamaño y la orientación del fragmento, ¿vale? Nos permiten determinar con mejor calidad a nivel lo que es los escalones articulares y si hay elementos intraarticulares. Definir si hay impactación ósea o no, ¿vale? Evalúa los tamaños de fragmentos intraarticulares y las zonas marginales de impactación con una calidad y con una sensibilidad mucho mayor que la radiografía simple. Nos permite identificar pues, cuerpos sueltos, ¿vale? En algún estudio ya un poquito casi clásico, hasta un 30% de fragmentos intraarticulares no eran reconocidos en estudios radiográficos simples y sí que lo veíamos en la TAC. Y identifica pues, mucho mejor lo que son los escalones articulares, sobre todo aquellos que a veces pues no son de muy importante tamaño, y se ha visto que incluso en escalones articulares de tamaños en torno a 2 milímetros solo eran detectados en estudios radiográficos el 33% de ellos, es decir, muy bajito. Entonces, en este sentido, el TAC nos ha aportado unos datos muy interesantes que nos sirven para mejorar la calidad de nuestra atención y del planning que vamos a realizar con el paciente. Siempre hay que hacerlo un poquito de manera sistemática, ver varias imágenes, en los estudios intentar delimitar, buscar aquellas líneas que son planos de fractura para delimitar en aquellas lesiones que puedan ser de las columnas cuál puede ser la que está desplazada con respecto a lo que es la línea que hemos marcado, para detectar de esa manera cuál es la columna inestable y aquella que tenemos que tratar. Lo mismo ocurre en las fracturas de trazo transversal, ¿vale? Habitualmente la que suele ser inestable es la medial, bueno, es lo habitual. Y el estudio de TAC, varias imágenes consecutivas, nos permite un poquito determinar mejor esto. No siempre, pero gran número de veces.
ver las fracturas de las paredes, ¿vale? Sería el último eslabón para valorar. Si bien es cierto lo que es a lo que atendemos de entrada a mirar, pero hay que seguir así un poquito este orden. Ahí podemos ver las fracturas de la pared en la parte que corresponde a lo que es la cabeza femoral, ¿vale? Si a veces tenemos dudas, si nos estamos enfrentando a una fractura transversal o una fractura de paredes, lo que nos puede ayudar es algunos pequeños trucos, como eso, si vemos que el fragmento hay una pequeña inclinación angular, hay que sospechar más de una fractura de pared más que transversa. Y bueno, esto no siempre nos vale para todo. En las lesiones posterior-superiores, pues a veces tenemos dificultad para poder, con todo, determinar qué tipo de fractura estamos tratando. Esta es una imagen también sido en la espuela que veíamos antes en el estudio radiográfico de obturatriz. Pues esto lo vemos así de bien en el TAC. Nos indica habitualmente una afectación de ambas columnas, que como decíamos antes muchas veces están superpuestas en la proyección antero-posterior, y que en la obturatriz y en el TAC pues lo vemos evidentemente en el TAC con esta mayor facilidad y claridad. A veces en algunos patrones, como es el patrón con una fractura de la columna anterior con un trazo hemitransverso posterior, tenemos dificultades en la TAC para verlo. Hay algún pequeño truco, como es que el fragmento superior que está unido a la sacroilíaca, habitualmente cuando este tipo de patrón, pues vemos que no se altera el trazo. Si lo seguimos vemos que llega hasta la zona pues articular. Eso no es así en el caso de a veces de fracturas de ambas columnas. Bueno, evidentemente empezábamos la charla hablando de la clasificación Le Tourneur, que todos más o menos conocéis. Es una clasificación que tiene más de 50 años, ha pasado épocas mejores y peores, tiene sus detractores y han salido otras clasificaciones, pero sigue siendo la que más se utiliza. Y divide en dos patrones en función en dos grupos de patrones, en función de las trazos articulares, en unas fracturas elementales, que son 5, y en otras que son combinaciones de estas en otras 5. A veces no es fácil poder determinar con el estudio radiográfico cuál patrón es el que nos vamos a enfrentar, pero si analizamos todas estas líneas de las cuales hemos hablado radiográficamente, sobre todo en el estudio antero-posterior, hay determinados datos que nos permiten orientar hacia un tipo de patrón u otro, bien patrón simple o bien una combinación de patrones. Y si utilizamos por la ayuda sobre todo la predicción obturatriz, pues nos da algún dato más. Esto, menos 2 patrones, esto ha llevado a... Este sería en el caso de la LAR, aporta un poquito menos de cara a definir el patrón, pero bueno, algo aporta. Y esto ha llevado a aparecer en la literatura pues un montón de algoritmos diferentes. Me parecen todos interesantes. Yo elegí este un poquito porque era, bueno, desde el punto de vista visual, me pareció muy interesante y me parecía que era bastante gráfico para poder llegar a sistematizar un poquito llegar a esta clasificación a través de las radiografías y permitir ir excluyendo un poquito o permitiendo orientar cuál es el tipo de fractura a la cual nos enfrentamos en función de, primero, las imágenes del estudio radiográfico antero-posterior, valorando la línea iliopectínea y la ilioisquiática, y después en función de las imágenes de la radiografía obturatriz. Si tenemos una línea iliopectínea intacta, ¿vale?, nos quedamos solo con tres posibles patrones, ¿vale? Esos 3 posibles de los 10 que teníamos. Si valoramos la línea isquiática, si está intacta, aporta pues la información de que nos estamos enfrentando seguramente a una fractura de la columna del muro posterior, de la pared posterior, ¿ves? Se me he liado. Y si después valoramos la obturatriz y vemos que hay una lesión de la pared posterior, si esta pared posterior está afectada, estaremos enfrentando seguramente a una fractura de la columna posterior, y si no está afectada, pues sea este otro patrón.
Entonces, la línea ilioisquiática afecta y orienta sobre todo a la columna, lesiones de la columna posterior, y la obturatriz con lesión tal, pues nos orienta un poquito más a cuál puede ser el peligro que nos enfrentamos. Entonces, línea iliopectínea intacta, nos elimina 7 patrones y nos deja 3 patrones posteriores que definimos en función de la ilioisquiática y la imagen de la radiografía obturatriz. Es un poquito más complejo cuando la línea isquiática no está intacta, ¿vale? Y ahí es donde utilizamos, la iliopectina no está intacta, y cuando utilizamos la línea isquiática. Si esta está intacta, nos deja posibilidades de dos patrones anteriores, ¿vale? Y si no está intacta, la radiografía obturatriz, según afectación del elemento que tenga, la aparición del signo de la espuela, pues nos va a orientar a un tipo de patrón o no. Y aun con todo, a veces pues tenemos que echar mano del estudio de TAC para determinar algún tipo de patrón, como puede ser lo que os comentaba, o la fractura tipo T, o la fractura de columna anterior con hemitransversa posterior. Y muchas gracias. Bueno, parece que hemos ido recuperando bajas de la noche a lo largo de la ponencia. Ahora el doctor López Pardo nos va a hablar sobre fracturas de pared y columna anterior. Recordad que tenéis los códigos QR para formular las preguntas que queráis, y nada más. Doctor. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Alejandro López Pardo. Creo que hay una diapositiva anterior, o la he pasado yo probablemente. Vale. Os voy a hablar de las fracturas de la pared anterior. En primer lugar, le quería dar las gracias a Guillermo Rieiro y a Iván por organizar un curso de este nivel, con unos ponentes que realmente, pues para los que tenemos una cierta edad, son legendarios, y tener gente de esta experiencia yo creo que es una oportunidad para todos los que estamos aquí en Galicia, pues fantástica. Y darles enhorabuena a todo el servicio de Coruña, porque realmente estáis haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Por otra parte, como representante de la SOGACO, también agradeceros el que sea un curso bajo el auspicio también de la sociedad, igual que lo es también de la Sociedad de Cadera. Y lo que yo os voy a presentar es las fracturas de pared y columna anterior, que realmente son las menos frecuentes de las fracturas acetabulares, como fracturas elementales. Sabéis que la clasificación de Le Tournel divide las elementales de las asociadas. La mayor parte de nuestras fracturas suelen ser asociadas y no elementales. Este es un dibujo del libro de Le Tournel, y como tenéis aquí, yo no sé si tengo un puntero, pero creo que no funciona. Perdón. Es el de arriba, arriba de todo. ¿De arriba del todo? ¿El grande? El grande de todo, sí, el de arriba. Bueno, no funciona. Lo que tenéis aquí representado en blanco es realmente lo que es la columna anterior. La columna anterior comienza en la rama isquiopubiana, como podéis ver, y después se eleva a diferentes alturas en función del tipo de fractura de columna anterior que podamos tener. Las fracturas de columna anterior se clasifican, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, sabéis que el acetábulo es el 62 y las fracturas de columna anterior se consideran, y pared anterior, 62A3. Son fracturas muy poco frecuentes y probablemente muchas de ellas pasen desapercibidas. A veces son ancianos con traumatismos de alta energía, pero como casi todo este tipo de fracturas tienen un patrón bimodal y aparecen también en jóvenes con lesiones de alta energía, asociadas a politraumatismo, a veces con lesión vascular, dado que las estructuras neurovasculares están por delante de ella. Y lo que hablábamos antes, generalmente suelen ser fracturas asociadas. Fracturas anteriores puras son muy pocas. Entonces, tenemos que diferenciar conceptualmente qué es una fractura de pared y qué es una fractura de columna. Las fracturas de pared, como veis, en las series hablan de que es más o menos un 2% y muchas pasan desapercibidas. ¿Qué es lo que se rompe aquí, a diferencia de la columna? Lo que se rompe es el borde superior del pubis. El pubis normalmente está intacto
y después el trozo de fractura sale normalmente por debajo de la espina ilíaca anteroinferior. Afecta también a la línea innominada, como ya antes comentó también Luis, y normalmente lo que se produce radiográficamente es un cambio en la orientación de la lágrima y también se asocia con una impactación del techo superomedial, lo que es también el signo de la gaviota. ¿Vale? Ayer cuando comentaba con Pedro que yo iba a hablar de estas cosas, me dijo, oye, yo tengo una publicada y aquí lo tenéis. Pedro también trabajó con adultos y tienen publicada una fractura de la pared anterior en una paciente que tuvo una luxación y se redujo, no fue bien, le hicieron una reconstrucción de todas las partes blandas, se volvió a luxar y acabó protetizándose. Las fracturas de la columna ya son otra historia, ¿vale? Son ya un poco más frecuentes, aunque veis que son el 5-14%, y son fracturas que comienzan en la rama isquiopubiana. ¿Os acordáis que la pared empezaba en la rama púbica? Aquí empieza en la rama isquiopubiana y ascienden a través del cotilo, finalizando a diferentes niveles, como os explicaré más tarde. Son fracturas normalmente por alta energía. Se clasifican las fracturas de la columna anterior en función de la altura por la que sale el trazo de fractura en su zona superior. En las muy bajas la fractura sale a través de la eminencia iliopectínea, en las bajas sale justo a nivel de la zona de la espina ilíaca anterior-inferior, en las intermedias sale entre ambas espinas ilíacas anteriores y en la alta sale por encima sale a nivel de la cresta ilíaca. Tal vez esto es muy iterativo porque en todas las charlas ya habéis visto todo tipo de diagnóstico. Básicamente las fracturas de columna anterior donde mejor se ven es en la obturatriz, ¿vale? Si queréis ver columna anterior os tendríais que ir a esta proyección. Perdón. A esta proyección. La obturatriz. Siempre jugando, después como siempre en la pelvis, con las proyecciones inlet y outlet, que en castellano es cefalocaudal caudocefálica, ¿vale? Como le gustaba decir al doctor Monuera. El TAC hoy es fundamental, no sabemos casi estudiar una fractura sin el TAC, aunque tenemos que tratar de comprender la radiología simple, porque la mayor parte de nosotros no disponemos de un TAC intraoperatorio y necesitamos de saber interpretar la radiografía cuando lo operemos en quirófano. El TAC nos da una información muy válida y a día de hoy además nos permite realizar reconstrucciones en 2D, en 3D e incluso imprimir los biomodelos, tenerlos a nuestro lado cuando operemos y nos da mucha información acerca de todos los pasillos, de todos los corredores que podemos utilizar mientras realizamos la osteosíntesis. 3 detalles que tenemos que tener en cuenta. Siempre miramos cobertura y congruencia en las fracturas de pared anterior. El signo de la gaviota lo que refleja es la impactación superomedial del techo acetabular y se sabe y está descrito que es un signo de mal pronóstico. Y tenemos también que estudiar cómo se encuentra la lámina cuadrilateral, tal vez mucho más en las fracturas que son asociadas que no en fracturas puras. ¿Qué hacer con las fracturas de columna anterior? Bueno, pues igual que sucedía ayer con la pelvis, muchas de estas fracturas son pacientes de baja energía, son traumatismos de baja energía, pacientes de mucha edad, con una gran osteoporosis y muchos de ellos van a ser candidatos a tratamiento conservador. Pero si nosotros decidimos cirugía, tenemos básicamente 3 alternativas. 3 alternativas que no son excluyentes unas de las otras. Podemos hacer una síntesis percutánea, podemos hacer una técnica mixta de reducción abierta con síntesis percutánea y después, que no le voy a pisar la charla a Amandia, podemos plantearle si realizar una artroplastia en agudo o bien moderada. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento conservador? Pues las fracturas bajas con buena congruencia articular. Podemos medir el ángulo de congruencia en la zona superior y si es mayor de 45 podemos dejar al paciente tranquilo
sentarlo, dejarlo en descarga y tratarlo de forma conservadora. Si existe una incongruencia moderada en el paciente muy anciano con osteoporosis severa, y después veréis que os hablo aquí de las clasificaciones de las fracturas de las ramas, que ayer pues, se habló un poco de ellas. Sabéis que las ramas se dividen en 3 zonas según Natakami y la zona 3 es la zona azul, es la zona muy próxima a la columna anterior y a veces en una típica fractura de ramas hacéis un TAC y veis que hay como un pelo que se mete hacia adentro y probablemente conceptualmente sería una fractura de la pared anterior, pero que normalmente las obviamos porque lo consideramos más casi una fractura pélvica que una fractura acetabular. Entonces estas se pueden tratar perfectamente de forma conservadora. El uso de la tracción femoral como tratamiento definitivo yo creo que hoy está completamente descartado y desde luego no utilizar la tracción lateral menos en un paciente que lo vamos a tener encamado durante un tiempo, ¿vale? Son técnicas que se utilizan en el quirófano de forma puntual para realizar la osteosíntesis. La técnica percutánea. Se pueden utilizar tanto tornillos anterógrados como retrógrados, Tenéis aquí representado arriba a la izquierda el tornillo de columna anterior, ¿vale? En este caso anterógrado, entra desde la zona supraacetabular hacia el pubis. Existen diferentes técnicas para hacerlo. La que tenéis a la derecha es una técnica para hacerlo en decúbito lateral. Yo solo he probado una vez hacerlo y no lo he conseguido, os lo puedo decir. El problema del tornillo, tanto anterógrado como retrógrado de columna posterior, es que tiene 2 zonas muy estrechas, ¿vale? La primera zona es el canal del obturador. Esa zona, si cogéis una pelvis de plástico, os dais cuenta que es un pasillo muy pequeñito, que lo tenéis aquí representado, y tenéis el margen anterior del acetábulo, que es esta zona, ¿vale? Entonces, esos son 2 puntos críticos. Tenéis que ver muy bien la radiología para poder utilizar ese tipo de tornillos. El otro tornillo que se puede utilizar en columna anterior de forma percutánea es el llamado LC2. Es un tornillo que utiliza un pasillo, que es un pasillo bastante seguro, que es el por el cual nosotros utilizamos el pin supraacetabular, ¿vale? Tenéis que buscar la lágrima radiológica y a través de él pues, podéis utilizar tornillos tremendamente largos y tornillos de mucho diámetro y potencia y es una técnica bastante reproducible, ¿vale? El tratamiento quirúrgico abierto. Lo veréis a lo largo de toda la mañana, placas de diferentes tipos. Lo típico eran las placas de reconstrucción. Tenemos ahora las placas desde que se desarrolló el abordaje de estopa, supra- o infrapectíneas. En las fracturas altas la reducción debe hacerse de la zona periférica hacia la zona del cotilo. Es una reducción muchas veces indirecta, no estamos viendo directamente el interior de la articulación, sino que lo hacemos en base a las referencias externas. Esto que tenéis aquí representado es un tornillo LC2, es un tornillo bastante seguro que sintetiza muy bien la columna anterior. Se utiliza también el tornillo infraacetabular. El tornillo infraacetabular es un tornillo que pasa por la cara inferior del acetábulo. No es fácil de colocar, ya lo había descrito Le Tournelle, lo tenéis aquí en esta representación. Tenéis aquí las proyecciones que se pueden utilizar. Es un tornillo largo que cruza de columna anterior a columna posterior. Y, bueno, lo que comentábamos antes, muchas veces tenemos que utilizar tracción longitudinal o lateral para conseguir una buena reducción. Técnicamente, el tornillo infraacetabular no es fácil. No es fácil porque el pasillo es tremendamente estrecho. ¿Por dónde operamos las columnas anteriores? Una opción es utilizar en fracturas bajas y cortas, es utilizar un Smith-Petersen de toda la vida. En la literatura está recogido el abordaje de Levin, que es hacer el Smith-Petersen extendiéndose hacia arriba, que yo creo que esto es un abordaje que se empieza a utilizar mucho en los defectos acetabulares protésicos superomediales. Entonces, es un abordaje cómodo y seguro y generalmente se utiliza no para síntesis, sino para síntesis más prótesis habitualmente.
El abordaje clásico de la columna anterior ha sido, como siempre, el abordaje de Judet y Letournel, lo que ellos describieron. Da una excelente visión de la columna anterior, es una reducción indirecta, pero sabéis que tiene un problema, que es que hay que disecar el paquete vascular, se produce también más sangrado, es más agresivo, y el cordón espermático. Y aunque no de forma importante, también tenemos que hacer la disección del femorocutáneo, cosa que os evitáis por otros tipos de vías. La vía sabéis que tiene 3 ventanas, no es necesario siempre abrir las 3 ventanas, se puede hacer un abordaje iluminal limitado y a través de él podemos abordar todo lo que tenéis aquí representado en verde. ¿Vale? Cuando es necesario realizar la desimpactación de la zona superior, el signo de la gaviota, también lo podemos hacer, desde esta vía. Y bueno, aquí tenéis representado lo que son las 3 ventanas. Lateral, la primera ventana es la ventana de la pala ilíaca, la segunda ventana es entre el psoas crural más los vasos, la tercera ventana es entre los vasos y el cordón. En los años 70, Kohl y Volhofer, 2 ortopedas, comenzaron a utilizar una vía que se utilizaba para tratar las hernias por vía retroperitoneal y colocar una malla desde dentro, que es la vía de estopa. Entonces, la ventaja de la vía de estopa respecto a la vía ilioinguinal es que es una vía más rápida, evita disecar el paquete neurovascular, puedes llegar bien a la sacroilíaca, llegas muy bien a la lámina también, puedes combinar tornillos, los tornillos posteriores de esta placa pueden fijar también la columna posterior. Para abordar esto, desde luego tienes que disecar el nervio obturador y podríamos combinarlo, si fuera necesario, en fracturas altas con la primera ventana de la vía de Letournel. Problemas. Uno de los problemas es que los vasos ilíacos los apartas, pero realmente no los estás viendo. Entonces tienes un mal control de ellos si tienes algún problema. Es la vía, desde luego, que más se ha explosionado en los últimos 15-20 años dentro de la fractura acetabular. Creo que es una vía aceptablemente fácil de realizar y tal vez las maniobras de reducción son mucho más complejas que en la vía de ilioinguinal. La vía del pararrecto, de las cuales Pedro Cano creo que no está por acá, pero tiene una publicación excelente acerca de su experiencia con pararrecto, es un poco la vía que sale como alternativa a la vía de estopa. Creo que anatómicamente es más compleja, yo mi experiencia es cero con ella, lo que os puedo contar es básicamente en lo que yo me he ido documentando en la literatura. Produce una visión mucho más superior de la fractura, no la estamos viendo desde abajo, se está viendo desde arriba, permite mucho mejor acceso de los tornillos de la columna posterior y a la lámina también, y evita en general a la primera ventana. Aquí, en este dibujo de la derecha, tenéis las diferencias de acceso entre una y otra, que veis que no son diferentes, lo que pasa es que veis desde otro punto la fractura y los que abogan por ello es una de las vías recomendadas. Realmente esta mañana, yo repasándome la sesión, me llamó la atención que en AO no existe la opción de vía pararrecto, o sea, te dicen o vía ilioinguinal o vía de estopa, ni la comentan. Aquí tenéis la vía de pararrecto, es una vía que se hace en el lado lateral de los rectos, es una vía extraperitoneal, preperitoneal, tiene 5 ventanas a diferencia de la vía ilioinguinal. Pedro Cano ha hecho una modificación disecando los vasos ilíacos profundos para apartar la ilíaca y precisas disecar todo el conducto deferente, bueno, todas estas estructuras que, bueno, los traumas que no estamos muy acostumbrados a ellos, pues de entrada parece que produce mucho miedo, ¿no? Y muchas gracias por esto. Gracias.
Gracias, Alejandro. Nada, ahora el doctor Teixidó, que viene de Vallebrón, nos hablará sobre fracturas de pared y columna posterior del acetábulo. Hola, buenos días. Soy Jordi Teixidó de la Unidad de Trauma de Vallebrón. Primero, gracias a Iván y a Guillermo por la oportunidad de venir a la SOGACOT, de que haga estos cursos y que bueno, han sido ya año tras año, y a Remeco y Stryker para hacer posible pues, estas jornadas. Yo os voy a hablar de las fracturas de pared posterior, fracturas de columna posterior y fractura pared y columna posterior. Los objetivos de mi charla va a ser la epidemiología de la lesión. De todos los que estáis en la sala, seguramente la primera fractura que vais a tratar, si tratáis fracturas acetabulares, va a ser la fractura de pared posterior por frecuencia. Interpretar las pruebas diagnósticas, un poco siguiendo lo que el doctor Montero os ha explicado, cuáles son las indicaciones quirúrgicas, y luego sí que me voy a centrar en planificar la secuencia quirúrgica para cada subtipo de lesión. ¿De acuerdo? Si vamos a este artículo clásico, un poco para qué es lo que vamos a encontrarnos de forma global a nivel de fracturas acetabulares, casi una cuarta parte van a ser fracturas de pared posterior, por tanto, por probabilidad es lo que vamos a tratar cualquiera de nosotros. Es muy raro encontrar una columna posterior, tan raro como lo que había explicado Alejandro, y luego no tan raro fractura de pared y columna. Luego Jordi os explicará transversa y pared posterior, que sí que será hay una incidencia mucho más frecuente, y nos vamos ya a centrar básicamente en este aspecto. Básicamente la pared posterior es unas fracturas muy variables sobre el margen retroacetabular. Es muy frecuente, no solamente hay la fractura, muchas veces hay la luxación posterior, y es importante, hay residentes, tipificar si hay una lesión o no del nervio ciático de forma de entrada. ¿De acuerdo? Básicamente porque puede ser o que se nos atribuya de forma iatrogénica en el momento quirúrgico. Y luego, como os comentaba, la combinación de columna y pared es relativamente baja. La columna sola es rarísima, puede pasar el mismo tipo de lesiones, es decir, pseudodilatación del nervio ciático, y sí que a largo plazo la necrosis avascular es presente. La columna posterior, ¿cómo se deforma? Y esto sí que es un punto importante, y con la charla de Jordi después de transversas es diferente. La columna posterior tenemos un vector caudocraneal, ¿de acuerdo?, que va desde del agujero obturador hasta la escotadura ciática. Esto, si lo pensáis, es realmente poco frecuente un elemento, es decir, cayendo de rodillas, que solamente impacta, por tanto, por eso se encontramos de forma poco frecuente. Sí que es muy importante entender la deformidad. Como en todo en trauma, si entendemos la deformidad, entendemos la reducción, habrá una medialización y, sobre todo, una rotación externa, que este punto será crítico, como veréis, para la reducción. Sí que aquí es una fractura acetabular que hay riesgo vascular, es decir, este pico, tanto en fracturas de columna posterior como en transversas, es fácil de que pueda haber una lesión a nivel de lo que es el complejo glúteo, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, en toda esta familia, como ha explicado el doctor Montero, tenemos una variabilidad importante, que esto la tendremos que tipificar mediante el TAC. A nivel de resultados, la pared posterior es lo que nos enfrentaremos, pero desgraciadamente, como también se ha comentado, por la afectación de esta zona de 3 milímetros a nivel del techo, no se presentan unos buenos resultados. Probablemente de los mejores cirujanos a nivel del mundo, ¿no?, Joel Mata, con un 100% de buena reducción, él tenía un 32% de malos resultados. Tanto, aún haciendo un trabajo perfecto, muchas veces tenemos resultados no tan buenos. Aquí tendríamos un caso, una reducción correcta, pero con un TAC correcto, y aparece una necrosis de la cabeza del fémur. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento de fractura de acetábulo? Pues los mismos que una fractura articular, ¿no? Una articulación coxofemoral estable. Aquí sí que será un punto, sobre todo en fracturas de pared, que tendremos que valorar. La movilidad precoz, y consolidación y evitar la artropatía degenerativa.
Como se ha comentado, ¿cómo tenemos que diagnosticarlo? Básicamente la pared posterior lo veremos en la obturatriz, ¿de acuerdo? Tenemos, como se ha comentado el doctor Montero, tenemos la fractura de la pared bien tipificada y en cambio en la alar no tenemos ningún tipo de lesión y el agujero obturador estará intacto. Lo que pasa en la radiografía es que infravaloramos la complejidad. Por otro lado, la columna posterior vamos a ver una línea iliopectínea intacta, ilioisquiática rota, agujero obturador roto a diferencia de las transversas y la línea ilioisquiática también rota en la alar. ¿Qué nos proporciona el TAC? Básicamente veremos el tipo de fractura, como hemos comentado, el número de fragmentos, tamaño y localización y básicamente aspectos que serán muy importantes a nivel técnico para poder programar la cirugía. Conminución, impactación marginal, fragmentos libres y siempre ha quedado en duda si podemos valorar la estabilidad de la articulación mediante el TAC. Básicamente lo que se ha comentado, aquí en este subgrupo encontraremos trazos de tipo horizontal con las fracturas a nivel oblicuo de pared posterior. Aquí tendríamos un caso, ¿no? Una columna posterior, tenemos roto el agujero obturador, ¿de acuerdo? Y siempre en toda la serie, como se ha comentado de arriba abajo, vemos este mismo patrón de lateral a medial. A nivel de fragmentos, básicamente vamos a identificar cuántos fragmentos tenemos y cómo son y de dónde son. Sobre todo, intentar encontrar fragmentos a nivel del techo, porque como veréis más adelante nos puede condicionar el tipo de abordaje que queramos hacer para solucionar esta fractura. La impactación marginal, básicamente para poder rehacerla y utilizar la cabeza de molde para poder rehacer la superficie articular y la presencia de fragmentos articulares o bien fracturas de Pipkin asociadas. ¿De acuerdo? Podemos valorar la estabilidad. Moet, uno de los otros grandes de la cirugía acetabular, ellos propusieron diferentes modelos de mediciones y ellos llegaron a esta conclusión, que se es incapaz de valorar la estabilidad mediante el TAC. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí veréis un caso de nuestro compañero, el doctor Guerra, es decir, vemos esta lesión marginal de pared posterior y aquí seguramente si levantamos la mano encontraríamos gente que diría que es estable y la otra mitad inestable. ¿Cómo saco yo las dudas? Pues haciendo un test dinámico dentro del quirófano. Podemos ver aquí cómo nos encontramos con flexión y rotación interna. Cuando hacemos una proyección de tipo obturatriz vemos la subluxación de la cadera. Lo mismo que ha comentado Alejandro en el artículo que se publicó a nivel de columna anterior, nos puede pasar lo mismo a nivel de pared posterior. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas, por lo tanto, de una fractura de pared posterior? Que tengamos esto clásicamente más de un 20-50%, por tanto, ante la duda hacemos el test, impactación marginal, cuerpos libres y fracturas, luxaciones no reducibles. ¿Cómo vamos a abordar la fractura de pared posterior? Básicamente con el Kocher-Langenbeck. Y aquí sí que es un punto, y algunos habéis oído y alguna charla mía sobre el Kocher-Langenbeck. Kocher-Langenbeck no es solo un abordaje posterior de cadera, es un abordaje más extenso que necesitamos desarrollar bien para llegar con seguridad a poder conseguir una buena reducción de pared posterior y en caso que haya columna aún más. Y luego, en algunos casos, nos ayudamos de la osteotomía deslizante de trocánter. Tenemos dos posiciones en prono, no tan habituados, de cúbito lateral. Cada una ofrece unas ventajas e inconvenientes. Básicamente, el prono tenemos facilidad para la reducción de la luxación. La gravedad va a nuestro favor. Visualizamos toda la columna posterior y nos es fácil entrar en la endopelvis a través de la escotadura ciática. Y es fácil o es más fácil extraer cuerpos libres. El lateral es un abordaje más familiar, se parece al abordaje posterior de cadera. Podemos asociar una osteotomía deslizante de trocánter y muchas veces tenemos la sensación de menor exposición.
Nos vamos a basar pues, en punta de trocánter, 10-15 centímetros a la espina ilíaca posterior inferior, posterior superior y unos 10-15 centímetros a través de la longitud del fémur. Y aquí sí que es muy importante, a diferencia de una cadera, preservar la vascularización. Aquí necesitamos identificar, básicamente el cuadrado femoral es el único que está intacto en una situación de fractura-luxación, buscar si podemos el piramidal, identificar bien la porción reflejada del glúteo mayor. Tenemos que cortarla, básicamente porque para evitar la tensión del glúteo durante todo el trabajo sobre el nervio ciático, la flexión de la cadera, de la rodilla, perdonad, y muchas veces fijamos un punto, a 1 centímetro la sección. Aquí sí que es muy importante hacer el corte de los rotadores, más allá, este centímetro, porque no cortemos la anastomosis que nos va de los vasos superiores del cuello a la arteria circunfleja que tenemos al lado del cuadrado femoral. Aquí tendríamos la exposición, esto es craneal, esto es caudal, y aquí identificamos la porción refleja del glúteo, la cortamos, marcamos con puntos lo que es el piramidal. ¿Y qué nos permite? Básicamente nos permite colocar 3 separadores, uno a nivel de la escotadura ciática mayor, otro a nivel de la escotadura ciática menor. Es muy importante encontrar el obturador, tiene una bursa, ponemos el dedo, encontramos la espina y esta espina nos va a llevar a las 2 escotaduras y muchas veces colocamos este imán anterior que nos permite pues, ver la parte superior. ¿Qué nos permite ver este abordaje? Toda esta parte y nos permite palpar la cara interna de lo que sería la endopelvis. Si vamos a casos más concretos, tenemos una fractura con 2 fragmentos, tamaño y número, miramos y chequeamos la impactación marginal que tengamos. Evitamos la desvascularización, aquí tenemos que pensar al revés, es decir, tenemos la fractura de dentro a fuera, mantener la cápsula y toda su vascularización. Sacamos los fragmentos libres mediante tracción. Y luego lo que hacemos es rehacer esta impactación marginal, aquí podéis ver cómo lo hacemos, y utilizamos la cabeza como molde y el defecto que tengamos lo recubrimos con injerto. ¿De acuerdo? ¿Cómo fijamos temporalmente con agujas de Kirchner? Podemos utilizar pinzas, pero esto nos facilita la aguja de Kirchner cambiar en función de dónde colocamos la placa. Y luego, si tenemos posibilidad, fijar de forma independiente con un tornillo a compresión o de posicionamiento la fractura y luego una placa de neutralización. Aquí sí que tenemos que evitar la sobrecorrección de la placa porque evitamos el efecto consola. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros a veces esto nos interesa, este efecto consola, cuando hemos generado un constructo correcto en la zona de conminución, tenemos que evitar esto porque si no, no vamos a encontrar un efecto consola y de neutralización sobre este fragmento. Aquí tendríamos el caso, 2 fragmentos, 2 tornillos de posicionamiento, una placa de neutralización, una correcta reducción con el TAC y a los 2 años pues una correcta evolución de este chico. Otro caso, tenemos una fractura luxación, hacemos lo mismo, reducción, miramos los fragmentos, aquí tenemos un fragmento intercalar, por lo tanto intentamos reducirlo, injerto y lo mismo, tornillos a nivel del fragmento y una placa de neutralización. Caso, este es un médico con un accidente de avioneta, pertro más fractura luxación, tenemos fragmentos intraarticulares. ¿Qué pasa? Los fragmentos de pared ya son tan pequeños que no tienen consistencia como para poderlo fijar. Y aquí utilizamos el concepto de la spring plate. La spring plate no es una placa especial, nosotros la podemos hacer. Hacemos una fijación temporal con agujas de Kirchner y luego lo que hacemos es coger placas de tercio de caña, cortamos la punta, hacemos este ganchito y de forma excéntrica colocamos el tornillo para que haga compresión. Aquí la vemos, ¿de acuerdo? Veis, aquí tenemos la cápsula, la parte de la pared y con una placa de neutralización conseguimos proteger esta placa spring plate, ¿de acuerdo? Este fue de los primeros casos, 2009, y 8 años después continuaba y ahora actualmente aún sin prótesis de... Esto es un caso solo para ver la spring plate, es una transversa en otro paciente, pero el mismo concepto, es decir, tenemos en este caso
había muchos más fragmentos, colocamos la spring plate y luego las placas de neutralización. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando este fragmento es muy superior? Uno de los problemas que encontramos en este abordaje es que nos encontramos el glúteo medio que nos impide llegar a esta zona del techo que ha comentado el doctor Montero antes. Aquí, cuando encontramos esta situación, sí que lo que podemos utilizar es una osteotomía deslizante de trocánter. Esto nos permite llegar a esta zona superior hasta la espina ilíaca anteroinferior. Aquí sí que necesitamos hacer decúbito lateral. Está descrito también con el abordaje de Gibson, que vas por delante del glúteo mayor. El problema que hay es que hay mucha tensión sobre el nervio ciático, por lo tanto nosotros se hace con un Kocher-Langenbeck. Conocéis, es la osteotomía propuesta por Gans, la osteotomía trigástrica, vasto lateral, glúteo medio y cuando puedes glúteo menor en la osteotomía, y esto te permite, haciendo rotación externa, estos son fotos de Diego Collado cuando estaba con Gans, pero estas son las nuestras de la fractura. Veis una fractura, la que os comentaba, la fractura de pared posterior. Esto tenemos el glúteo medio en esta zona, no llegamos a la zona del techo y aquí nos permite visualizar el techo acetabular y tratarlo. Podemos hacer la luxación, podemos sacar los fragmentos intraarticulares, ¿de acuerdo? Y luego, fijaos cómo nos permite fijar en una dirección totalmente opuesta, de lateral a medial, los fragmentos que tenemos en el techo acetabular, ¿de acuerdo? Aquí los veis y luego se puede cerrar la osteotomía, vemos las placas que hemos podido colocar justo debajo del glúteo medio y con la dirección correcta de los tornillos. Este sería el caso, ¿de acuerdo? Y con una buena reducción y con un correcto control del TAC, si no esta zona no hubiéramos podido llegar, ¿de acuerdo? Nos vamos a la columna posterior. Es rara. La columna posterior, básicamente, hablar de lo que podría ser las lesiones a nivel vascular de forma inicial. Este es un chico de 22 años, accidente con una fractura segmentaria de tibia. Y podemos ver aquí, ya con la reconstrucción, lo que sería la línea iliopectínea está intacta. Tenemos el agujero obturador que está roto en la parte más anterior y aquí tenemos lo que sería la fractura. En este caso, el mismo tipo de abordaje, pero aquí sí que nos fijaremos, se veía un poco mejor. ¿Veis? Esto es escotadura ciática. ¿Veis dónde llega el pincho de la fractura? Justo donde hay la curvatura cerca de lo que son los vasos glúteos. Seguramente a veces, delante de una situación de alta sospecha, también se podría hacer una embolización profiláctica antes de la cirugía. Aquí lo que os comentaba, tenemos una deformidad, una medialización y una rotación externa del fragmento. Utilizamos el chance a nivel de joystick y podemos hacer rotación interna y utilizar un gancho de Putin a través de la escotadura ciática para poder hacer esta rotación interna de forma simétrica, ¿de acuerdo? Estos son Homanes, escotadura ciática menor, mayor, el Steinman, y hacemos la tracción. Luego podemos fijar de forma temporal, como veis aquí, ahora sí, con las pinzas de reducción. Aquí tenemos la fractura, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este caso, el paciente requirió antes de la embolización y aquí, ¿qué tenemos? Utilizamos un tornillo interfragmentario o tornillo transglúteo y una placa de neutralización. Creo que se están terminando las... Ya no pasa. Vemos la obturatriz y la LAR con una correcta reducción. Y la fractura de tibia tratada. Otra fractura de columna posterior, lo mismo, tenemos los mismos elementos, iliopectinia intacta, iliosquiática rota, obturador roto. Vemos aquí lo que sería lo mismo que os comentaba, escotadura ciática, donde llega el trazo de fractura. Y aquí utilizamos lo mismo, pinza de reducción, utilizando en este caso, al ser un poco más alta, una pinza a nivel endopélvico, como podríais ver en este caso, ¿de acuerdo? Que es esta pinza de aquí, asimétrica, que ponemos a través de la escotadura ciática a la cara más anterior y luego el mismo tipo de reducción, un tornillo
a compresión y la placa de neutralización. Fracturas de pared y columna es un poquitín más frecuente. Aquí tendríamos un caso. Aquí vemos donde es un trazo de pared y de columna roto. Normalmente estas fracturas vemos más el desplazamiento a través de lo que sería la pared y no tanto a través de la columna. Lo mismo, tenemos hemos estudiado con el TAC, un Kocher-Langenbeck, la lesión a nivel de la pared. En este caso, como subían a nivel del techo, hicimos una osteotomía deslizante, hicimos la reducción. Aquí, desgraciadamente, muchas veces tenemos fragmentos osteocondrales muy grandes desvascularizados y en este caso terminó con una necrosis avascular y la necesidad de una prótesis de cadera posterior. Y por último, un caso, esto es iatrogénico, tenemos una paciente subcapital, tornillos canulados, necrosis y durante la impactación se produce una fractura de pared y de columna y utilizamos un poco el mismo principio. Aquí vemos la fractura de la pared y la columna y utilizamos, como se comentará más tarde, el cótilo a modo de molde y podemos colocar pues, unas placas de neutralización, una para la columna, la otra para la pared. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante? Comprobar la estabilidad de la cadera, estudiar bien los diferentes patrones de fractura y a pesar de la correcta reducción, pensar que este tipo de fractura hay unos resultados a veces un poco decepcionantes. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Y ahora Jordi Tomás nos hablará sobre fracturas transversas de acetábulo y transversa más pared posterior. Bueno, reiterar las palabras de los ponentes previos. Gracias a Guillermo, a Iván, gracias por la invitación, por estar aquí otra vez. Gracias también a Stryker y a la SOALCOT por organizar todo el curso y poder compartir con vosotros. Yo hablaré, como ha dicho Guillermo, de las fracturas transversas del acetábulo y de las transversas más pared posterior. Repetiremos algunos conceptos que ya habéis visto. Básicamente, describir un poco las fracturas transversas, con estas fracturas que nos dividen la hemipelvis a través del acetábulo, esas fracturas transcolumnares que nos dividen la hemipelvis en dos segmentos, en un segmento ilíaco y en un segmento que será más fijo y un segmento isquiopúbico que será el segmento que será más móvil, que se va a desplazar. Le Tournelle, en la clasificación, las transversas puras, como os han explicado ya antes, considera unas fracturas elementales y si se asocia a la fractura transversa una pared posterior, que eso es más frecuente, formaría parte del grupo de fracturas asociadas. Como os ha explicado Jordi antes, un poco la epidemiología, las fracturas transversas puras tampoco son muy frecuentes, más o menos un 8 o 10%, sí que es más frecuente la fractura asociada de transversa y pared posterior, que más o menos ronda un 18 o 20% según las series. En las fracturas transversas tendremos que diferenciar tres tipos de fracturas o tres subclasificaciones o subtipos, un poco en función de la dirección del trazo, en función de la zona a través de la fosa cotiloidea. Es decir, trazos que cruzan por debajo de la fosa cotiloidea van a ser estos trazos infratectales, los que pasan justo adyacentes a la fosa cotiloidea van a ser los trazos yuxtatectales y los que cruzan el techo, que son los más complejos, los consideramos trazos transtectales. Esto es un poco a veces difícil de entender en las fracturas transversas, porque en las fracturas transversas hay un espectro muy amplio de dirección del trazo, es decir, en función de la dirección de la fuerza en el momento de la fractura se van a crear diferentes trazos y esto es importante de entender un poco porque la morfología puede ser muy diferente. Tanto en el plano sagital como en el plano coronal, es decir, las líneas pueden ir desde muy bajas posteriores y salir muy altas en la columna anterior a ser realmente trazos transversos o ser
trazos oblicuos de muy arriba en la parte posterior a muy abajo. Y en el trazo coronal igual, las fracturas transtectales suelen ser más verticales y las fracturas infra y justatectales más horizontales. Esto para hacernos un poco la visión de la fractura nos irá bien el TAC 3D para ver la orientación y realmente esto va a ser importante a la hora de decidir los abordajes, que es un poco lo más complejo en estas fracturas transversas. Pero un poco para que entendáis, ahí este artículo que me parece muy bueno, que hacen un mapeo en 3D de más o menos todas las posibilidades o lo más frecuente, los trazos más frecuentes en función de la fuerza deformante y de la posición en función de la fosa cotiloidea. Y veis aquí pues, que hay muchas posibilidades de trazos diferentes que cruzarán nuestro acetábulo a diferentes direcciones y a diferentes alturas. Esto es lo que más difícil de entender un poco en estas fracturas transversas. Que no os imaginéis siempre una raya perfecta que cruzará el acetábulo. Como diagnóstico, ya se ha dicho en las charlas previas, estas fracturas transversas van a afectar, vamos a encontrarnos tanto la línea iliopectínea como la línea isquiopúbica rotas, a diferencia de la fractura de las dos columnas, porque esto es una confusión habitual en que si están las dos líneas rotas es una dos columnas. No es una dos columnas porque vamos a tener parte del techo en continuidad con el esqueleto apendicular, es decir, no vamos a tener ningún trazo de fractura aquí arriba, vamos a tener solo la afectación de la línea iliopectínea e isquiopúbica. Si se asocia a la fractura transversa una fractura de pared posterior, en la proyección obturatriz, como os han dicho, veremos, aparte del trazo transverso, la afectación de la pared posterior. Pero ojo que en estas fracturas transversas el árbol no os tape el bosque, porque lo más importante de estas fracturas transversas es que muchas veces están asociadas a fracturas de pelvis. Las fracturas transversas y las fracturas de dos columnas son las que más asociación a fracturas de pelvis hay, sobre todo a disrupciones, como veis aquí, del marco anterior o de la sínfisis del pubis o rupturas del marco obturador contralateral o muchas veces lesiones de las sacroiliacas homolaterales o contralaterales. Esto cuando estéis delante de una fractura transversa, realmente aseguraros que solo hay una fractura transversa. Cuando hagáis el diagnóstico, pensar siempre en probables fracturas ocultas de pelvis que se asocian a esta fractura transversa. Como veis aquí, la fractura transversa, pero a nivel anterior hay una disrupción de la sínfisis del pubis. Esto es bastante frecuente, esta asociación. El diagnóstico lo haremos con el TAC, la mayoría de veces el gol estándar. Como os han explicado, las fracturas transversas, si hacemos un corte axial a nivel del techo acetabular, sobre todo en las transtectales que tiene este trazo, o más evidente en las transtectales con estos trazos más verticales, veremos estos, al hacer el corte axial, veremos estos trazos que van a cortar de delante a atrás nuestro techo acetabular, ¿vale? Y ya se ha dicho también en las charlas previas pues que el TAC 3D nos va a realmente orientar mucho mejor para prepararnos para nuestra decisión o secuencia quirúrgica en cuanto a abordajes, nos va a dar sobre todo la orientación espacial y el desplazamiento global sobre todo este fragmento isquiopúbico móvil, nos dará información sobre la impactación o la afectación del techo acetabular, fijarnos bien si hay lesiones parciales de la sacroilíaca o de la sínfisis, como os he explicado antes, la congruencia articular global y si hay fracturas asociadas. Opciones de abordaje en estas fracturas transversas, lo más frecuente es que el desplazamiento del elemento isquiopúbico sea hacia posterior y que podamos la mayoría de veces tratarlo desde un abordaje de Kocher-Langenbeck, como os ha explicado Jordi previamente, y hacer más o menos una síntesis transcolumnar con un tornillo de atrás adelante para fijar el trazo transverso y fijar la columna anterior. A veces, veremos después en un algoritmo que os presentaré, hay algunos escenarios en estas fracturas transversas que no podremos hacerlo todo desde detrás y tendremos que hacer abordajes secuenciales. A veces habrá que empezar primero por delante y después ir a posterior. Más raramente hay desplazamientos anteriores que podamos hacer todo desde anterior y sea años sí que se había
abogado para tratar estas fracturas, sobre todo envejecidas transversas desde un iliofemoral extendido. Actualmente es bastante raro y no tengo experiencia en este abordaje. Básicamente, la mayoría de veces será desde un abordaje posterior. Va a depender, como os he dicho, del desplazamiento principal de las columnas. Normalmente el trazo transverso y el fragmento isquiopúbico va a estar desplazado hacia posterior. El abordaje también dependerá de esto que os he explicado al principio, del nivel y la oblicuidad del trazo transverso, trazos transtectales que salgan muy anteriores, muy oblicuos, muy hacia la zona de abajo, de posterior abajo, anterior a arriba, y muy desplazados. Igual habrá que hacerlo desde anterior, como veréis. Si hay o no conminución del techo, va a ser otro elemento que nos puede hacer variar nuestra vía de abordaje. Y si hay lesiones asociadas, y no es solo una transversa, si hay una pared posterior, seguro que vamos a necesitar que en algún momento ir por atrás. Si hay una disrupción de la sínfisis o lesiones del marco, en algún momento tendremos que ir por delante. Y si hay lesiones sacroiliacas, también las tendremos que... nos puede hacer variar nuestro abordaje. Es decir, si tenemos fracturas transversas con una pared anterior afectada, una columna anterior, con una disrupción de la sínfisis, con una pared posterior y con una luxación sacroiliaca, probablemente no lo podamos hacer todo desde atrás y tendremos que buscar alguna estrategia para poder tratar todas estas fracturas. Os recomiendo, me gusta mucho el algoritmo que describió Tornet hace unos años en cuanto a cómo decidir el ir desde un abordaje únicamente posterior o cuándo asociar un abordaje posterior. No es muy farragoso, básicamente la mayoría de las fracturas yuxtainfratectales, la mayoría de veces o casi todas, siempre las podremos hacer desde un abordaje posterior. Lo complicado es las fracturas estas altas que afectan al techo, las transtectales. Básicamente todas las podremos hacer desde atrás, excepto Torneta lo que hace es mirar en el corte axial el desplazamiento que tiene el elemento isquiopúbico respecto al ilíaco. Si hay realmente un desplazamiento anterior del elemento isquiopúbico respecto al ilíaco, recomienda primero ir por delante y hacer un abordaje secuencial, primero reducir por delante y después por detrás. Y también en estas fracturas en las que no haya un desplazamiento claro, pero que la oblicuidad sea muy de abajo a arriba en la columna anterior, como sería esto, también recomienda un abordaje secuencial y empezar primero por delante. También recomendaría empezar por delante o hacer un abordaje anterior si realmente hay una impactación articular del techo importante, porque desde atrás va a ser muy difícil de reducir, y si hay fracturas de pelvis asociadas sinfisarias o del marco obturador, en algún momento habrá que ir por delante también. Un poco la secuencia quirúrgica más frecuente en estas fracturas transversas, que va a ser nuestro abordaje de Kocher-Langenbeck, pues como os ha explicado un poco Jordi antes, vamos a encontrarnos también el fragmento isquiopúbico normalmente también rotado y medializado, con la cabeza a veces interpuesta entre los dos fragmentos, el ilíaco y el isquiopúbico, y a veces vamos a encontrarnos lesiones en esta cabeza por impactación. Vamos a tener que sacar la cabeza a veces con un chance, reducirla de forma lateral. Colocamos un pin de chance también en el isquion para poder traernos este elemento isquiopúbico que se ha medializado. Con un gancho o con una pinza, normalmente desde atrás, a través de la escotadura, podremos reducir la parte transversa de la columna posterior. Lo que se recomienda antes de fijar, una vez lo tenemos reducido, antes de fijar atrás, se recomienda hacer la síntesis o la estabilización con un tornillo a la columna anterior para cerrar la parte anterior del trazo transverso, porque si lo hacemos directamente con la placa y la placa no está bien moldeada, podemos crear un gap en la zona anterior al primero hacer la síntesis posterior. Es decir, que la secuencia sería reducción, primero tornillo a la parte anterior del trazo transverso y después placa a la columna posterior para cerrar la parte posterior del trazo. Si a la fractura transversa se le asocia una pared, pues colocaremos otra placa con tornillos para la pared posterior. Se puede hacer síntesis unicolumnar de estas fracturas transversas, es decir, obviar
tornillo para cerrar el trazo anterior de la zona transversa. Cada vez hay más autores que dicen que si realmente consigues una correcta reducción indirecta de la parte anterior, que lo puedes mirar por palpación a través de la escotadura, o fracturas muy poco desplazadas, igual haciendo solo la síntesis a nivel posterior sin el tornillo, consiguen buenos resultados. Nosotros lo hemos hecho alguna vez, sobre todo en fracturas muy poco desplazadas, que veréis. Esto a modo de ejemplo, aquí tenéis una fractura clásica, pues, una fractura transversa, como os digo, con toda la medialización del segmento isquiopúbico, esta cabeza que queda aquí encarcerada entre los dos segmentos, que muchas veces vamos a encontrar lesiones aquí arriba en la cabeza por culpa de esta encarceración. Esta fractura que veis aquí de la pared posterior, ¿vale? Como veis aquí, una transversa más una pared. Esta paciente aquí para un track 3D para que os hagáis mejor la orientación espacial de la fractura. Normalmente esto lo abordamos desde posterior, como os digo, es lo más frecuente. Estos serían trucos de la síntesis. Podéis utilizar un pin de chance a la cabeza para retirar la cabeza del medio de la fractura. Como habéis visto antes, poner un pin de chance aquí en el isquion para movilizar, o una pinza de Jungbluth para poder reducir y movilizar el trazo transverso, y esta pinza que ponemos a través de la escotadura para hacer el cierre de la parte anterior de la fractura transversa, como veis en estas fotos de aquí. Esto sería intraoperatoriamente, pues, la manera de reducir estas fracturas transversas desde atrás. Este chance para sacar la cabeza de en medio, este otro chance en el isquion para movilizar, y esta pinza a través de la escotadura para poder reducir la parte anterior. Aquí veis como una vez reducida la parte anterior con la pinza, tiramos un tornillo para cerrar la parte anterior del trazo transverso, y posteriormente colocamos una placa para la columna y una placa para la pared, con un resultado a largo plazo de momento correcto. Este es otro trazo, este os lo presento porque es uno de los casos en el que hicimos síntesis unicolumnar. Este es un paciente con una fractura transversa muy poco desplazada, con una pared posterior, ¿vale? Como veis aquí veis el trazo transverso que está prácticamente sin desplazar, un trazo incompleto, y aquí os pongo un vídeo para que veáis, seguro que habéis visto la radiografía, y os he explicado antes que tenemos que fijarnos en este tipo de fracturas transversas con pared, en otro tipo de lesiones, y seguro que, como nos pasó a nosotros, ninguno ha visto esta abertura de la sacroilíaca, que también está asociada a este tipo de fracturas. Este paciente en prono hicimos una síntesis unicolumnar y después colocamos un tornillo iliosacro a la fractura. En cuanto a resultados, sobre todo las transversas con pared posterior, resultados más bien pobres por la asociación de estas fracturas de pared posterior, desarrollo de artritis en estas fracturas transversas más pared bastante elevado, incluso en pacientes con reducciones anatómicas correctas. Los factores de mal pronóstico para estas fracturas, sobre todo, es esta asociación de transversa más pared. La pared es un elemento de mal pronóstico. Casos con impactación del techo o lesiones, estas lesiones que os digo iniciales de esta impactación de la cabeza femoral, son claramente lesiones de mal pronóstico. La demora entre la lesión y la cirugía, sobre todo si estas cabezas han quedado encarceradas, también es un elemento de mal pronóstico, y los pacientes que van a tener que hacer después un trabajo físico también van a deteriorarse más rápidamente. Aquí os enseño un caso también de una transversa más una pared, aunque aquí podríamos discutir si es una T posterior o una pared, pero bueno, se comporta igual. Una cabeza que ha quedado encarcerada entre el trazo transverso y el trazo de la pared, y como veis aquí una cabeza que ya ha tenido una lesión inicial muy importante, con una impactación muy importante, que aunque aquí un detalle
de lo que os ha explicado Jordi antes, de esta tenotomía que hacemos de la porción refleja del glúteo para tener más visión, y aquí es un paso que hay que tener cuidado porque hay unos vasos aquí debajo que sangran bastante, es un punto sangrante. Y esto es otro detalle que ha explicado también Jordi, cuando trabajemos en esta zona de la escotadura, tanto en estas columnas o en estas transversas, vigilar porque nos encontramos muchas veces el paquete glúteo. Aquí el paquete glúteo estaba interpuesto en la fractura y hubo que disecarlo para poder reducir. Es otro punto importante de sangrado, a veces de sangrado inicial, y hay pacientes que van a precisar embolización inicial. Y aquí un poco la misma secuencia, veis cómo redujimos primero con la pinza y unos tornillos para cerrar la parte anterior, y después una placa para la parte posterior de la transversa. Este paciente, a pesar de una reducción no perfecta, porque ya veis aquí que no fue perfecta, pero este elemento, esta lesión inicial de la cabeza hizo que esta articulación se fuera deteriorando y que acabara con una artroplastia. Solo para acabar, a modo de conclusión, pues deciros que estas fracturas transversas y transversas más pared son complejas, que es de vital importancia entender el desplazamiento principal y este patrón que os he explicado de oblicuidades y de desplazamientos del segmento isquiopúbico para decidir el abordaje y la síntesis que haremos, que la mayoría se podrán tratar desde un Kocher-Langenbeck, pero que hay que valorar quizá un abordaje secuencial en estas situaciones de desplazamientos anteriores, de trazos muy oblicuos muy altos o de la impactación del techo, y que hay un desarrollo de artrosis y de necesidad de reemplazo articular, sobre todo en estas fracturas en las que se asocian elementos de mal pronóstico, como esta afectación del techo o estas lesiones de la cabeza. Y ya está, esto es todo, gracias. Subimos los ponentes, por favor. Bueno, vamos a intentar ir con un poco de rapidez para acortar tiempos. Hay varias preguntas aquí, sobre todo relacionadas con la fractura de pared posterior, quizá por la complejidad. Preguntan, ¿con fragmentos intraarticulares libres te obliga a realizar una luxación controlada de cadera o tienes algún truco para evitarlo? Vale, ya funciona. No, en principio, normalmente no siempre vas a buscar una luxación segura. La mayoría de veces, haciendo la propia... Sobre todo lo que miramos es dónde está la fractura de columna. Si la fractura es de pared, perdonad, si es más baja, seguramente tienes más chance de poder sacar estos fragmentos, haciendo, como se ha comentado, con un chance de tracción de la cabeza, eres capaz de realizarlo. Probablemente para lo que sería, o al menos en nuestra mente, la necesidad de poder sacar este elemento o hacer una osteotomía deslizante sería cuando hay una fractura de Pipkin. En algún caso que no hemos conseguido sacar este fragmento, lo que sea, se ha reparado y luego los compañeros de cadera, a veces con artroscopia, han podido sacar este fragmento. Pasadas 2 semanas o así, se puede sacar el fragmento. Pero normalmente los fragmentos que no puedes pillar suelen ser fragmentos infrafoveales que también tienen muy poca repercusión en la funcionalidad del paciente. Para el doctor Tomás preguntan qué trucos empleas para una adecuada colocación de un tornillo de compresión en columna anterior desde un abordaje posterior, cuando ya normalmente en supino es difícil colocarlo a veces desde ahí. ¿En lateral se complica más? Bueno, en prono creo que es más sencillo. El único truco es, normalmente no lo hacemos desde el propio abordaje de Kocher-Langenbeck, que hay que hacer una incisión un poco superior y lateral ahí para encontrar la cresta glútea y después pues tener claros las proyecciones, la obturatriz, para ver que realmente vas por encima del acetábulo. Muchas veces no intentamos en estas fracturas transversas colocar tornillos como los que ha comentado para la columna anterior largos, sino a veces tornillos más cortos solo para cerrar el trazo. O sea, no hace falta colocar un tornillo que llegue hasta el final de toda la columna. Colocar tornillos de 3,5 y
ver que muchas veces estos tornillos de 3,5, si los vas entrando, muchas veces van a poco doblarse y buscar su posición en la columna anterior. Básicamente el truco de realmente hacer un abordaje un poco accesorio para encontrar el punto de entrada, no intentar hacerlo desde el propio cocher. Quería yo preguntarte al hilo de esto, porque hace poco he intentado uno y no he sido capaz. Uno de los problemas que yo he tenido es los soportes del paciente. Es decir, en decúbito lateral nuestros soportes no son radiotransparentes. No sé si tenéis algún truco. Y la segunda es, ¿utilizáis un aparato de escopia convencional? Sí, el tornillo, la mayoría en decúbito lateral no tengo experiencia porque casi siempre los operamos en prono, entonces no ponemos soportes y tenemos mesa radiotransparente y tenemos un aparato de rayos convencional. Sí. Con un buen campo, no tenéis un aparato. Nosotros utilizamos un aparato de radiología vascular que consigue un mejor campo y entonces nos permite orientarnos mucho mejor. Vosotros no. Nosotros, en principio, sí, con una escopia normal. Sí. Para el doctor Teixidó. ¿Querías tú? Pregunta. Al hilo de esto que estamos hablando, para todos en general, si tenéis experiencia utilizando la floppy position. Yo lo hice un par de veces y estuve incómodo para todo. O sea, no tenía una buena P, no estaba y no lo volví a hacer nunca más. Entonces no sé si lo habéis usado, ¿qué os parece? No lo hemos usado, la mayoría de veces fracturas en T o fracturas transversas que hemos tenido que hacer abordajes secuenciales, hacemos primero un abordaje y después damos la vuelta al paciente, a veces el mismo día o a veces lo hemos hecho en días separados. A veces hacemos una síntesis de la parte posterior, intentando no hacer síntesis transcolumnares para no violar si después tenemos que ir por delante. Después de la parte posterior hacemos un TAC a ver cómo ha quedado la parte anterior y muchas veces otro día vamos a la parte anterior, pero no hemos utilizado el floppy. Yo lo sé, no para hacer doble abordaje, para ver mejor para poner los tornillos. Preguntan, en fracturas de acetábulo con cabeza encarcerada, reducción urgente, ¿cómo? E inmovilización posterior hasta cirugía, ¿cómo? Bueno, estos casos en los cuales se queda la cabeza ahí medializada, encarcerada, creo que sí que hay que hacer algo con esa cabeza e intentar de alguna forma desimpactarla. Lo que normalmente con sedación, intentar a lo mejor incluso con un pin de Chance quitar la cabeza de allí, y a la hora de inmovilización sí que colocamos tracciones femorales en el enfermo. No colocamos la cadera flexionada, que esto es una de los errores. Lo colocamos en el plano de la cama, porque si flexionas la cadera y colocas la tracción, muchas veces se vuelve a luxar. Entonces uno de los trucos es colocar, no flexionar la cadera, sino colocarla plana y colocar la tracción. Pero creo que si está la cabeza muy encarcerada, es claramente lo dejas 2, 3, 4 días allá y te encuentras después escenarios como estos que ya está la cabeza medio amputada. Un comentario. Básicamente se habla de una maniobra para hacer las reducciones, la de Robe, que era rotación interna, aducción y contra, hacíamos. ¿La veis útil, no la veis útil? Yo hace años que no he tenido que usar guardias, pero parece para hacer eso, para conseguir desimpactarla precisamente. Es una maniobra sencilla y... Sí, a veces si no, de forma percutánea colocar un chance en el trocánter y entre tracción y el chance del trocánter intentar desimpactarlo de ahí. Yo tengo una pregunta para todos. Sé que en Santiago hay gente que controla de impresión 3D, en Lugo también. ¿Utilizáis modelos 3D en impresión para planificar alguna cirugía o con el TAC 3D os es suficiente? A ver, yo sobre todo me dedico a tema de ortopedia, aunque también de vez en cuando me toca
ayudar a un compañero en este tipo de cirugías. En casos complejos de ortopedia sí que los solicitamos y tenemos acceso a ello. Sé que después hablará Fermín. Fermín tiene mucha experiencia en esto. Hacían habitualmente sin impresión 3D para hacerse un poquito a la idea en casos complejos de cómo abordarlo. A ver, nosotros en Lugo, gracias aquí al doctor Mendoza, hacemos impresión 3D. Le hace un modelo primero en el ordenador con la fractura sin reducir, después con la fractura reducida. Se imprime el modelo, se pinta cada uno de los fragmentos, se lleva a quirófano y la verdad es que es tremendamente útil en una cirugía que es compleja y que te permite orientarte muy bien dentro de la cirugía. No, nosotros no tenemos impresora y básicamente es jugar con el TAC. Yo algunas veces, bueno, no en Coti lo que nos habían propuesto, yo a veces había un problema, bueno, los que saben más de impresión seguramente, pero en su momento la calidad de la impresión, sobre todo para fragmentos pequeños que quedaban juntados con otros y te llevaba a veces esto confusión. Yo básicamente todo lo que intentamos es sí que manejar el TAC 3D y no TAC 3D, es decir, tener claro la orientación y ya está. Una vez, que al principio lo hicimos, que es un truco muy barato, más barato que la impresión 3D, es esterilizábamos un Shogun de pelvis y lo teníamos en la mesa para poder cogerlo y hablar, ¿no? Pues mira, estamos aquí o estamos aquí, ¿no? Una pelvis normal, como de un curso, y la tenemos esterilizada para poder orientarnos en esto. Al principio sí que lo hicimos en algunas cirugías, pero ahora con el TAC 3D preoperatoriamente un poco hacemos la planificación, pero no hacemos la impresión. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí para hacer un descansito. Tienes, Ángel. Cuando tienes experiencia, yo por ejemplo, pilones y tal, digo, pues no más. Y yo soy crítico. Sí, ahora. Sí, bueno, ha comentado el doctor López Pardo, perdón. Respecto a los abordajes anteriores, que el pararrecto parece que ha tenido cierta difusión, pero yo creo que los que más experiencia en abordajes anteriores tenéis, y básicamente es el estopa, pues ver si veis alguna ventaja en el pararrecto o incluso ahora en el Levin, porque la extensión del Smith-Petersen con el Levin, igual para determinadas fracturas de columna anterior puede ser interesante, ¿sabes? Entonces, para que lo comentaréis los que más experiencia tenéis en vías anteriores respecto a estos matices de abordaje y algún truco en el estopa que encontréis útil. Gracias. Respecto a pararrecto y estopa, no está Pedro, no vamos a hablar hasta allá, delante de nuestro abogado. No, yo seguramente es de ver, como he dicho con el Kocher-Langenbeck, entender bien los límites y tú conocerlos de cada uno de los abordajes, dónde llegas y que realmente puedes ver en cada. Luego, respecto a nivel anterior, sí que hay, sobre todo la afectación de lo que es la zona del techo, espina, pared anterior, sí que están descritos, y esto veniendo de la cirugía de preservación, osteotomías de la espina ilíaca mediante lo que sería la ventana muscular del hilo inguinal más un abordaje anterior intrapélvico. Con esta osteotomía tú lo que consigues es ver esta parte superior y cara lateral de lo que sería la columna anterior y te permite posicionar o arreglar alguna fractura a nivel de columna de pared anterior. A nivel de pared anterior es cierto que con el estopa reduces de forma indirecta. Seguramente abordajes más clásicos, como ha comentado Alejandro, el iliofemoral o el Smith-Petersen más algo más, seguramente tienes una visión mucho más directa. Muchas veces el problema es después qué tipo de síntesis colocas. Muchas veces en una pared anterior, yo creo que nosotros de toda la serie tenemos uno o dos casos que recuerdo. Uno sí que pudimos colocar una placa en consola dentro de una fractura que era una fractura en T, y el otro caso, que fue un intento, esto con los primeros casos, era difícil poder colocar una síntesis.
Y por lo tanto yo creo que ahora mismo lo que está descrito es más estas osteotomías siguiendo lo que es la cirugía de preservación a nivel de espina, y esto te permite llegar a esta zona. Sí, lo decías de comparar uno con el otro. Yo creo que ventaja del pararecto es que realmente tienes un control de los vasos más directo, que desde el estopa te quedan más arriba, y si tienes alguna lesión, pues es más difícil de acceder para el vascular. En cambio, desde el pararecto pues los tienes delante. A nivel de visión, la verdad que con los cursos no veo tanta diferencia de la exposición y de la visión desde uno al otro. Es muy sutil la diferencia. Y en cuanto a trucos que me decías del estopa, a base de errores hemos ido aprendiendo, y muchas veces en el estopa a veces vas creando como un embudo hacia atrás que te vas quedando frenado si no haces una buena disección desde el inicio, es decir, flexionar la cadera del paciente para que queden los rectos anteriores más libres, liberar muy bien el recto del marco anterior del pubis, realmente disecar mucho y cortar mucho la cintilla iliopectínea desde dentro, y antes de ir hacia el fondo, ir hacia la parte superior del techo y de la columna. Hasta que no tengas todo el techo expuesto no vas a tener espacio para ir hacia atrás. Es decir, que cada pasito desde el inicio, ir preparándote para que no acabes en un embudo ahí al final que tiras mucho, y que entonces cuando viene el problema de vas forzando y tienes alguna lesión de los vasos. Después también, como todas, pero en el estopa, intentar poder operar a estos pacientes relativamente pronto, 5 o 7 días, porque la disección y todo es mucho más sencilla que si te encuentras después todo enganchado, todo fibrosado, que puedes tener más susto. Y otro truco es, desde que antes lo hacíamos al final y ahora lo hacemos al principio, es en estas sobre todo fracturas de columna anterior hemitransversas, con esta lesión de la lámina cuadrilátera y esta protusión medial de la cabeza, hacer la disección, pero antes colocar un chance en el trocánter y sacar esa cabeza de dentro, porque si trabajas con toda la cabeza medializada te trae los vasos y te trae todo el tejido muy hacia ti, y tienes más lío. Entonces, hacer el primer gesto, quitar la cabeza, y tienes mucho mejor exposición y más fácil la disección que si tienes la cabeza metida endopélvica. Pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí y hacemos un descansito.